Todo el problema comenzó hace 3 siglos. Tras apreciar a los sistemas simples como modelos del universo, nos encontramos en un periodo bisagra de la ciencia. Hasta el presente, el pensamiento racional ponía el acento en la estabilidad y el equilibrio. Ya no es así. El propio Newton sospechó la inestabilidad del mundo, pero descartó la idea porque la encontró insoportable. Hoy somos capaces de apartarnos de los prejuicios del pasado, detallados en tantos catecismos. Y por eso nos vamos a integrar desde mucho mayor observación la riqueza de la pretendida inestabilidad en nuestra observación del universo. De las fuentes del conocimiento. Siempre contrastaron 2, vivencial y experiencial. La primera viniendo de adentro y la segunda de afuera. La primera resaltada en el homérico espudeo. La segunda contravirtiendo Cicerón a la primera como estudeo. La primera sosteniendo un presente flotante indecible, apenas traducida en interjecciones, y la segunda, a la par del lenguaje, traduciendo creciente significación. Ambas apreciando el énfasis del redoblamiento y la especulación analógica. La primera recibiendo alimento merced a fenómeno heurístico y la segunda hoy potenciando la onda expansiva de la heurística crítica. La primera demorada en identificar la fuente, la segunda acumulando acreditadas fuentes estadísticas, ambas dadas a extrapolaciones, ambas reconociendo en sus orígenes la patencia de lo fenomenal, luminoso o luminoso, espiritual o experiencial. Aun cuando la primera se aprecie cultivada en particular soledad, lo inmanente siempre puja asistiendo elevación de esfuerzo para fecundar lo trascendente. Siempre 2 las fuentes, aunque una sola se muestre. Siempre un 1 y un 0. La soledad del alma suele no ser tal, pues las secuelas tras desestructuración nuclear hacen sentir al alma cohabitada. Patencia radical sensible, intrafísica para quien la vive, que al observador externo solo le cabe estimarla metafísica. Estas imágenes contrastadas y reiteradas facilitan comprender las deconstrucciones en el lenguaje y compensar los existencialismos que en las culturas francesas y anglosajonas se han ocupado de borrar la palabra vivencia de sus lexicografías. Psique
tiene un lugar privilegiado en el alma, que bien se ocupa de silenciar inmanencias. Merced a sus silencios, raíces y sabias facilitan la apertura al amor vincular. Durante milenios, ambas transitaron senderos aceptando diferencias y acumulando pertenencias. La primera en religión y la segunda, bien tardía, en ciencia. Aun cuando en la cultura, en los etos, en los comportamientos, sus entramados luzcan inescindibles. La primera velando los océanos de sangre, ahora cubiertos con mantos celestes, y así exhibiéndose, inhibiendo vivencias que aún refugiadas en sombras no siempre logran ser discretas. La segunda, acumulando experiencias que avanzado el Renacimiento apreciaron repartirse en innumerables ciencias. Esto es, en innumerables pedacitos de conocimiento que nunca cesaron de crecer el número de compartimentos. La palabra ciencia, science, si bien aprecia el roce de la raíz indoeuropea spec o skep, que refiere del ver, reconoce en particular la del skei, cortar, la del to sint, dividir, cortar, que no demora el latín scio en acercar su discernir, saber, separar una cosa de otra. La primera vio crecer arquetipos colectivos que dejaron para el más allá de los ascensos a los montes el encuentro con los arquetipos personales, tránsito que Confucio celebra en su propio nombre, Kung Fu Tzu, niño, hombre, niño. La segunda vio crecer en 4 siglos un nivel fantástico de acumulación de clasificados conocimientos. Ambas fueron y siguen creciendo con cultores, presumiendo, asumiendo y exhibiendo respetos y roles catecuménicos. La imprenta desparramó sus frutos en la sociedad. Ángeles y átomos comparten los estantes de las librerías. Hace 100 años, la semiología comenzó a tallar aprecios y registros en la mutación de los significados. Y 50 años más tarde, en el pasaje crítico a los significantes. Despertar que también reconoce la semiótica. Todo esto ya existía en mantras y mánticas, pero ahora cuenta con adicional crédito para la siembra global. La divulgación del conocimiento siempre apreció el camino de la síntesis, que sin dudar siempre elegía a la más simple. Pero hace 50 años, el universo mecánico newtoniano, que 4 siglos antes la física matemática había regalado a modelaciones y extrapolaciones, tuvo su primer tropiezo con estructuras disipativas algo más complejas y tal vez por eso mentadas turbulentas, que no se rendían a modelos determinísticos y hasta ponían en jaque a la segunda ley de la termodinámica, devolviendo a la palabra entropía a sus orígenes en la más antigua filología de Occidente.
acerco la raíz indoeuropea trep, volver, girar. En sánscrito, trápate, cambiar de sitio. En griego, entropía, cantidad que se mantiene constante en un cuerpo tras sus diferentes transformaciones, como expresión que apunta al movimiento perpetuo en brazos de natura, reinando por doquier e imposible desde modelo aislado considerar viable. Innecesario señalar que cualquier semiología sin rica inmersión en lingüística histórica se pierde de visualizar y de narrar buena parte del origen y devenir de estas historias y sus trascendencias narrativas y reflexivas. Para completar la lista de novedades que comienzan a divulgarse por canales que no reclaman fidelidad a catecismos, vemos que el antropocentrismo comienza a simular una pequeña apertura que se dice dispuesta a prestar alguna mayor atención a Madre Natura, cuando, tras advertir los jirones de los discursos sobre sustentabilidades, se anima a confesar dos presupuestos mínimos en nuestra Ley General del Ambiente. Artículo 2, inciso E, y 6, parágrafo 2, apuntándonos que primero tenemos que mirar los equilibrios de las dinámicas de los sistemas ecológicos y tan solo en segundo lugar mirar por los temas generales del ambiente y sus dichosas sustentabilidades gastadas en elocuencias donde siempre en primer lugar figura el buey atrás de la carreta. Así es como, y con sorpresa, también vemos definido en la Ley Provincial 11.723 al concepto de ecosistema como de matriz termodinámica, natural y abierta. Así vemos cómo la ciencia hidráulica en planicies extremas naufraga por completo. Y así también vemos cómo la ecología de los ecosistemas acaba con los créditos casi exclusivos y superdominantes que tenía la palabra ciencia en las esferas del conocimiento. Ella pone su alarma en las particiones de la ciencia y se descubre obligada y destinada a buscar con particular urgencia de reponer los enlaces a cada una de tantas particiones, buscando entre ellas en sus interfaces a esos pares atractores entre materias de las energías que fecundan la vida. Acompañando a estas milenarias vicisitudes vino la cibernética a multiplicar la transmisión en horizontal de toda clase de conocimientos en inagotables direcciones. Aún así y más allá de sus frutos, ya se reconoce pobre, alternando la presencia del 1 o el 0, asistiendo particiones. Una vez más, y como siempre, vuelve la sospecha de los provechos de la integridad, que tanto pesa en los comportamientos como en el conocimiento. Y por ello, el bit cuántico reinstala la necesidad de ver interactuar al 1 y al 0 entremezclados, sin los viejos recursos de la lógica.
El primer paso a dar es clausurar los accesos a la razón analógica que tanta creatividad ha desplegado a lo largo de estos milenios. Para ello recurre a la inteligencia artificial, capaz de sacar del medio a esta vieja amiga del intelecto. Paso elemental previo que prepara al hombre para acariciar, no su poder, sino su querer, su amar, su calor servicial, su mayor integridad. En esta etapa, los arquetipos colectivos van quedando desplazados por los personales y hasta la palabra persona vuelve a sus orígenes como máscara. El yo y su mismidad no escapan a estas novedades. En el cuerpo y en el alma ya tenemos dos bits a enlazar, el de los difuntos y el de los vivos, el de los sedimentos que bajaron de las montañas y el de los sedimentos que ya en planicies buscan las salidas al mar para terminar depositándose en los fondos oceánicos donde se guardan los capitales de gracia que tanto regalan eurekas como indecibles. La energía solar que cargan esos sedimentos graba en los fondos la memoria de sus tránsitos para volver a la superficie en inspiración y en ánimos. La integridad e integración de las fuentes del conocimiento incluyen al pasado de los esfuerzos, su presente y su prospectivación tras beneficiarse de los enlaces que habían quedado por las particiones de la ciencia y abusos de antropocentrismos en el olvido. La flecha del tiempo nos permite advertir perspectivas que descubren en forma directa nuestros comportamientos, que reclaman ser íntegros para asistir al progreso que hoy y siempre regalaron las dos fuentes del conocimiento.